Hola, buenos días. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. Hoy vamos a cambiar un poco la dinámica que hemos estado siguiendo en estos tiempos devocionales y vamos a revisar elemento por elemento lo que es el tabernáculo, esta tienda de encuentro donde se da esta comunicación entre el pueblo de Israel y Moisés y Dios. Entonces vamos a revisar en nuestras Biblias del capítulo 24 al capítulo 27 del libro del Éxodo. Más adelante en los siguientes devocionales vamos a tener oportunidad de estar hablando también de estos elementos que hoy vamos a revisar. Vamos a poner mucha atención en la lectura y posiblemente voy a poner algunas imágenes también para que nos ayuden a nosotros a poder comprender mejor cada uno de estos elementos. Vamos a leer entonces en la versión Reina Valera 60. La palabra de Dios dice, Éxodo capítulo 24, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vinieron a Dios y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Éxodo capítulo 25. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis.
Harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás también un querubín en un extremo y otro querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Hará los querubines en sus 2 extremos, y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondráis el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Harás asimismo una mesa de acacia, de madera de acacia, su longitud será de 2 codos, y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor, y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de las molduras para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones, con que se libará de oro fino los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Harás además un candelero de oro puro labrado a martillo. Será el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado, 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro, y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De 1 talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Éxodo capítulo 26. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra, de las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está de la segunda unión. Las lanzaderas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta. Sobre el tabernáculo 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos.
Una misma medida tendrán las 11 cortinas, y unirás 5 cortinas aparte y otras 6 cortinas aparte, y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo, y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde de la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, en la mitad de la cortina que sobra, colgará espadas del tabernáculo, y un codo de un lado y otro codo del otro lado que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía al sur. Y harás 50 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado norte, 20 tablas, y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla, y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, los cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será con las otras 2, serán para las 2 esquinas. De suerte que serán 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente, y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro, y cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo dentro del arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Éxodo capítulo 27. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos, y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce, y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la madera que te fue mostrado en el monte. Así lo harás. Asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional al sur tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud
para un lado sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos. Las cortinas de un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas, y al otro lado 15 codos de cortina, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul púrpura y carmesí y lino torcido de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido, sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas del atrio serán de bronce. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión fuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrás en orden, Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Bien, acabamos de leer estos capítulos que hacen referencia a la tienda del encuentro, a la tienda del tabernáculo. Habla de medidas, habla de cortinas, habla de argollas. Y no vamos a dar un curso de arquitectura, ni de corte o de confección, pero sí vamos a tratar de comprender el importantísimo significado espiritual que se esconde detrás de tantos objetos y colores y materiales. Todo lo relacionado con el tabernáculo que Dios le ordenó construir a Moisés en el desierto para tener comunión con ellos. Representa o simboliza algo de la vida perfecta de Jesús. Este tabernáculo era como un anticipo que Dios le daba a su pueblo de lo que sería cientos de años después la vida y obra de Cristo. Sabemos que resulta a veces largo y tedioso leer estos capítulos y muchos han muerto en el intento para comprenderles de una manera completa. Por eso vamos a hacer distintos cuadros comparativos e imágenes en nuestra mente que nos ayuden a ir visualizando qué elementos de la lectura y esquemas nos pueden servir a nosotros para comprender de una mejor manera. Primero, el atrio del tabernáculo, su perímetro total, ¿sí?, medía 50 metros de largo por 25 metros de ancho. Sus paredes eran cortinas blanquísimas de 2.5 metros de altura sostenidas por columna. Vamos por la entrada. Si nosotros colocamos nuestro tabernáculo, la entrada hacia el frente, su única puerta era una cortina de 10 metros de ancho en la cual están los 4 colores. Es llamada el camino. Jesús dijo: yo soy la puerta y yo soy el camino. Únicamente por medio de él podemos llegar a Dios. Después están las columnas. Los postes eran de madera de acacia con un tope, es decir, un capitel de plata en la parte superior. Son columnas y el capitel. La base era de bronce, se sostenían con cuerdas de pelo de cabra desde el tope hasta una estaca en el piso enterrada hasta la mitad. El poste representa a Jesús, el hombre perfecto, incorruptible. El capitel es Jesús, el Redentor. La base es Jesús, el Salvador. La cuerda, él fue hecho pecado por nosotros. La estaca sufrió, fue enterrado, pero resucitó.
Después vienen los materiales. ¿Cuál es el significado de cada uno de los materiales que estamos viendo en el tabernáculo? El oro significa divinidad y gloria. La plata, la redención, utilizada como medio de pago para un rescate. El bronce, sufrimiento y fuerza. La madera de acacia no se pudre ni se corrompe, es el símbolo de la humanidad porque crece de la tierra. El azul, lo celestial. El lino blanco, la pureza y justicia. El púrpura, la realeza. El escarlata, una variedad de púrpura. Pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo y pieles de tejones. ¿Cuáles son los elementos que nos hacen reconocer a Cristo en estos materiales? El oro, la gloria y divinidad de Jesús. La plata, Jesús nuestro Redentor. El bronce, sufrió y soportó el juicio de Dios por amor de nosotros. La madera, Jesús, el hombre perfecto. Azul, Jesús, Hijo de Dios. Esto explicado en el Evangelio según San Juan. El blanco, el Hijo del Hombre, explicado en el Evangelio de Lucas. El púrpura, Jesús el Rey, que es la imagen que vemos en Mateo. El escarlata, Jesús el Siervo, la explicación que da Marcos de Jesús. En las pieles de cabra, carnero y tejón, vemos a Jesús derramando su sangre en medio de la fealdad de su muerte en la cruz. Bien, hemos pasado la primera parte, ¿sí? Después de ello está el altar del holocausto. Una vez que hemos entrado, vamos a tener delante de nosotros el altar del holocausto. Era lo primero en verse al entrar. Era de madera recubierto con bronce. Allí se sacrificaban los animales como ofrenda por el pecado. El fuego del altar quemaba y consumía todo. Cada vez que alguien pecaba, debía ir allí con un cordero y sacrificarlo. Cristo se sacrificó en el altar de la cruz para perdonar nuestros pecados y derramó su sangre para limpiarnos. Él, como hombre sin pecado, soportó nuestro lugar, el juicio de Dios simbolizado por el fuego. Cada vez que pecamos podemos ir a Jesús para ser limpio. Después de que hemos entrado y vemos el altar del holocausto, vamos a ver si giramos nuestra vista, vamos a ver la fuente de bronce usada únicamente por los sacerdotes. Contenía agua, en ella debían lavarse antes de entrar al lugar santo. Esto representa a la palabra de Dios que nos purifica, nos renueva y nos revela quién es Cristo cada vez que creemos en ella y la obedecemos. Después de haber pasado estos dos elementos, entramos al lugar santo. Allí estaban el candelero de oro puro con 7 lámparas, alimentado con aceite. La mesa para los panes sin levadura, de madera recubierta con oro. Sobre ella había 12 panes que cada sábado comían los sacerdotes. Y está también el altar del incienso de madera recubierto con oro. Allí se ofrecían perfumes aromáticos para adoración. El perfume ofrecido era puro y santo, de uso exclusivo como ofrenda a Dios. ¿Qué significa el candelero? Jesús es la luz. Nos habla de la iluminación y la revelación de la palabra. El aceite es la unción del Espíritu. La mesa con los panes, Jesús es el pan de vida. Comer de Jesús nos satisface y nos fortalece. El altar son los perfumes aromáticos que representan las oraciones de los hijos de Dios. Por medio de Jesús, nuestra adoración es recibida por Dios. La vida santa es un perfume delicioso para Dios. Finalmente hemos pasado el lugar santo y ahora accedemos al lugar santísimo, donde está la presencia de Dios que llenaba este lugar. Por eso estaba separado del lugar santo mediante un velo. Aquí estaba el arca de pacto o del testimonio de madera recubierta con oro por dentro y fuera. Sobre el arca había una cubierta de oro puro, el propiciatorio, y sobre ella 2 querubines de oro puro. Dentro del arca estaban guardadas las leyes y los mandamientos. En este lugar santísimo podía entrar solamente el sumo sacerdote una sola vez al año para rociarlo con sangre. ¿Qué encontramos en el lugar santísimo? En este lugar santísimo está simbolizado aquí
en la tierra el trono celestial de Dios, la morada de Dios entre los hombres. Hoy Dios eligió morar en las vidas de aquellos que recibimos a Jesús. Nuestras vidas son hoy el lugar santísimo donde habita Dios. El arca representa a Cristo, por medio de quien podemos tener comunión con Dios. Los querubines son los ángeles más sublimes y los protectores del trono de Dios. Jesús derramó su sangre una sola vez y para siempre. Por medio de ella tenemos comunión con Dios todos los días. Por eso, haciendo un recuento, tenemos entonces la entrada. Después tenemos el altar de bronce, donde se realizan los holocaustos, e inmediatamente después la fuente. Después tenemos la parte del lugar santo y el lugar santísimo. A un costado vamos a encontrar el candelero, la lámpara, y del otro lado la mesa de los panes, y hacia el frente el altar de oro del incienso, y entrando al lugar santísimo, el arca del pacto. Recordemos que estaban separados el lugar santo del santísimo por un velo. En la entrada del tabernáculo nos habla de la reconciliación con Dios por medio de la muerte de Jesús. Recordemos que solamente había una entrada. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Después tenemos el altar del holocausto. Es símbolo de la redención, rescatados del pecado y de la condenación. La fuente significa la santificación por la palabra de Dios. Recordemos que los sacerdotes acudían a esta fuente para lavarse, para limpiarse, y entonces poder entrar al lugar santo. Por eso simboliza la santificación por la palabra de Dios. La lámpara, este candelabro que tenemos, es la revelación e iluminación de la palabra y del Espíritu. La mesa con los panes nos habla de Cristo como nuestra comida y satisfacción de todas nuestras necesidades. Después, el altar del incienso es exaltación y adoración a Cristo. Recordemos que el altar del incienso era este lugar donde se ponían estos elementos y que se usaban para crear toda esta darle sentido a toda esta adoración. Por eso es el lugar de exaltación y adoración a Cristo. Y finalmente el lugar santísimo es la comunión íntima, diaria y personal con la santidad de Dios. Es ese lugar a donde nosotros podemos acceder hoy libremente, si ya hemos decidido seguir a Cristo, si ya le hemos aceptado como Señor y Salvador. Entonces, y solo entonces, podemos entrar al lugar santísimo. Hoy no necesitamos un ritual para relacionarnos con Dios y hablar con Él. Por medio de Jesús, que nos limpió con su sangre preciosa, podemos hablar con nuestro Padre Celestial todo lo que queramos. Y bueno, cada uno de estos elementos, como hemos visto, tienen un significado, y a veces es complicado nosotros ver todos estos elementos desde el Antiguo Testamento y que tengan un significado para nuestra vida el día de hoy. Pero acabamos de hacer en este rápido recorrido el significado de la mayoría de los elementos, si no es que de todos. Habrá que tomar tiempo para ir meditando en cada uno de estos elementos y podamos extraer de ellas mayor enseñanza y mayor riqueza para nuestra vida espiritual, cada uno de nosotros. Por lo pronto, doy gracias a Dios por este tiempo que nos permite pasar juntos, por este tiempo que nos permite de edificación y sobre todo de una lectura devocional de su palabra. Recordemos que estos tiempos devocionales tienen el propósito de que nosotros sigamos creciendo y motivarnos a seguir estudiando de la palabra de Dios y seguir aprendiendo de cómo es nuestro buen Padre Celestial. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, y si el Señor lo permite, el día de mañana nuevamente nos volveremos a ver para pasar juntos este tiempo devocional. Hasta pronto,
El Señor les bendiga.